Vamos a cortar el tema del virus luna de miel porque tenemos una comunicación telefónica. Muy importante. 22 grados 4 décimas la temperatura, máxima prevista para hoy 32 grados, Julio. Sí, efectivamente estamos en comunicación con el analista económico de la Confederación General Económica, Juan Carlos Latrichano. ¿Cómo le va, Latrichano? Buen día, gracias por atendernos. Días. ¿Perdón? No, muchas gracias por llamarme. No, es un gusto poder charlar con usted. En realidad nos motiva un artículo que hace pocos días se publicó, que desde el punto de vista económico y económico-financiero, podríamos decir, da en el centro de las sospechosas, a veces, inquietudes de muchos economistas ortodoxos que cuando fueron ministros o secretarios de Economía fracasaron rotundamente, y por cierto de los medios hegemónicos periodísticos que recogen esa situación, todas alarmistas respecto de la pérdida de reservas, y usted, apelando a datos históricos incontrastables, hace una caracterización del momento particular que vive la Argentina con respecto a la pérdida o no de reservas y de qué manera esa pérdida o no de reservas acompañó crisis profundísimas como no se vive en este momento, por cierto, en la Argentina. Así que quería que, para beneficio de la audiencia de la Radio Pública de Mendoza, usted nos explicara mejor, Latrichano. Sí, y básicamente mi inquietud viene precisamente de eso que usted bien señala, ¿no? Yo veo que hay un bombardeo incesante alrededor de la pérdida de reservas, y lo que se omite decir es que gran parte de esa pérdida de reservas que experimenta el país obedece a pagos, a cancelaciones precisas de la deuda externa. Es decir, que al tiempo que las reservas bajan, también baja la deuda externa y la proporción reservas-deuda prácticamente no se altera. De tal modo que, si bien es cierto que hay una menor caja, no es menos cierto que hay un menor pasivo, y esto en el fondo no resulta tan alarmante como se lo presenta en forma habitual. Yo veo programas reiterativos, programas que están todos los días con gran presencia económica, mostrando histogramas que hablan de la reducción de la deuda. Entonces ahí mi primera inquietud se fundamentó en el tema de qué pasó en las crisis, en las dos crisis por lo menos contemporáneas y las que tengo uso de razón, y que fueron realmente crisis agudas, que son las crisis del 89, que es una crisis hiperinflacionaria. Recuerdo a la audiencia que en ese año la tasa de inflación fue 3.900%, reitero, 3.900%. De modo que hoy estamos alarmados diciendo que podría ser la inflación de este año 27, 28%, ¿no? Dándole la derecha a la gente de la derecha, y claramente estamos hablando de una inflación, aún así cuando fuera el 27-28, sensiblemente inferior al 3.900%. Y ni hablar de 2001, que es una fecha que cuando uno discute con ellos dice, no, bueno, pero estamos hablando desde el piso. Sí, bueno, pero es lícito hablar del piso, porque el piso se alcanzó precisamente por lo que usted bien dijo, por aplicaciones económicas llevadas a cabo por la gente que hoy prácticamente está en la denuncia, ¿no? Latrichano, y un sí, dato adicional a lo que usted acaba de decir para ir buscando un promedio. Cuando recomienza la democracia en 1983, ese año 83 es para darle una buena manito al comienzo del gobierno democrático del doctor Alfonsín. Hubo una inflación cercana al 400%. Sí, no, pero por eso yo subrayo la del 89, y sobre todo hay un número que hago rápido, y digo, recordemos cuando se hizo la Austral, ¿no? Estoy hablando del año 85. Un peso, un Austral, $0.80, ¿no? Claro. Perdón, un dólar 0.80 australes. Un dólar 0.80 australes. Recuerden un spot publicitario de Tato Bores, un spot cómico, donde rivalizaba haciendo de San Martín con Washington, y le decía, nosotros valemos más que ustedes. Cuando vino la convertibilidad,
en el año 91, todos hablan de $1 1 peso, pero en realidad la convertibilidad no fue $1 1 peso. La convertibilidad fue $1 10.000 australes. Tengamos presente esto. Y después se le sacaron 4 ceros al austral para convertirlo a peso, y por eso quedó 1 a 1. Claro. Pero si hacemos la correlación entre 10.000 y 0,80, eso da algo así como 12.000 veces. Y yo le pregunto a la audiencia, si la tasa de 6 pesos oficial, yo le dijera que en 6 años va a estar en 72.000 pesos, el dólar, bueno, yo creo que la gente buscaría un lugar seguro, podría ser Marte o Mercurio, ¿no?, para escaparse. Y claramente estamos absolutamente fuera de la posibilidad de ese riesgo hoy en Argentina. Sin embargo, ese riesgo lo transitamos. Efectivamente. Latrichano, usted sabe muy bien que se apunta contra el gobierno en una crítica muy centrada en lo que se denomina la inflación del momento, ¿no? Que técnicamente tampoco hay una inflación porque no todos los precios están subiendo. Es cierto, hay una buena cantidad de precios que suben, pero no todos los precios están subiendo como para que técnicamente sea una inflación. Pero dejemos que sea una inflación. Como usted dijo, del 27-28%, que es la que se pronostica para el año 2013, dijo usted. 2013. Claro, cuando termine 2013. Bueno, yo le hago esta pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de combatir con firmeza la inflación sin ajustar la economía? Yo considero que sí, pero para mí, en la mirada personal que tengo, ese combate está en función de la reducción de la deuda externa que ya ha hecho la Argentina. Yo tengo hacia adelante una menor necesidad de fondeo, precisamente por esa reducción fuerte que hemos hecho, y esa menor demanda de fondeo me parece que es la que nos va a permitir ir encontrando, unido a un conjunto de medidas de carácter heterodoxo, ir encontrando un camino de desaceleración inflacionaria, de restauración del nivel de equilibrio de reservas y de equilibrio fiscal y monetario, ¿no? Entonces habrá que tener paciencia, porque usted sabe que los que quieren el combate contra la inflación quieren que en seco, en una semana, se termine. Sí, inclusive están hablando, por ejemplo, están desesperados para que se haga una macro devaluación, ¿no? Claro. Y esto lo hemos conocido. La diferencia por ahí que yo presento respecto a economistas jóvenes es que la he vivido. Como decía Discépolo, en Mordisquito, a mí me la vas a contar. Yo sé que cada vez que los grupos de poder hacen un proyecto macrodevaluatorio y esa devaluación se instala, siempre en la Argentina pierden los trabajadores y los pequeños empresarios. Efectivamente. Y ganan los grupos de poder. Y ahí sí que los vendedores de granos, que tienen aproximadamente más de 6.000 millones de dólares sin liquidar, los liquidarían inmediatamente. Claro, por eso por ahí, pensando en vos, y esto me hago responsable, no a la CGE, me hago responsable yo de lo que estoy diciendo, habría que pensar en algún impuesto a la renta potencial. No sé si me explico, claro. Porque así lo hicimos en el gobierno del 73, estaba previsto esto, ya es decir, bueno, usted tiene un campo que tiene que tener una renta tal, si no lo explota o no lo dan arriendo, bueno, pague la renta potencial. Por supuesto. Claramente me parece que esto dinamizaría un esquema de cambio, pero quisiera dar una vuelta respecto a las reservas, porque lo paradójico es que en el 89 y en el 2001 no se habían perdido reservas. Entonces, no necesariamente la pérdida de reservas, o peor dicho en otros términos, la no pérdida de reservas indica la no presencia de una crisis. Claro, la crisis tiene otras connotaciones. Perfecto, ahí quedó completito. A Latrichano le quedamos muy agradecidos, lo vamos a volver a llamar más adelante, pero desde ya muy agradecidos por esta comunicación. Bueno, quedo a su disposición y gracias por esta oportunidad. Muy bien. 8 de la mañana, 47 minutos, pausa y ya volvemos.